momento importante en nuestro programa fue cuando nos acompañó la doctora Ana Bernengo, anestesista, quien nos habló acerca de la terapia del dolor, algo no muy conocido por ahora. Bienvenida nuevamente, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que generalmente lo escuchamos y no sabemos realmente cuál es la importancia de la misma. Es una carrera muy sacrificada, una carrera muy difícil y que es un médico del cual necesitamos en momentos muy especiales de nuestra vida. ¿En qué consiste el trabajo del anestesiólogo, doctora? Nosotros básicamente tenemos tres áreas. La divido así en tres áreas grandes, después hay otras subespecialidades dentro de estas, que es la anestesiología, la terapia del dolor y la analgesia del parto. Cada una, a veces nos vamos especializando, hay algunos de nosotros que hacemos más terapia del dolor, hay algunos de nosotros que hacemos un poco más analgesia del parto, pero básicamente todos manejamos las tres áreas. Ser anestesista es bastante difícil, ¿verdad? Es una carrera, bien dentro de la medicina, que lleva más años de lo común. No todos se reciben, es un número muy acotado. La carrera es sumamente exigente, prácticamente no existen las faltas. Cuando hacemos el residentado está prohibido faltar, no vamos a trabajar los 3 años o 4 años que dura ahora la especialidad, es mandatorio. Las pruebas que tenemos semestralmente son también muy exigentes y además tenemos que entregar anualmente trabajos, digamos, inéditos, trabajos de nuestra propia creatividad en base a lo que vamos estudiando, que también son corregidos en forma muy exhaustiva. Sí, realmente es una carrera que exige muchísimo de uno, ¿no? Mientras la estamos haciendo, bueno, pero yo creo que en eso también van los resultados que obtienen después del especialista que se recibe. Y bueno, entramos, en mi época entrábamos próxima a los 14 y nos vamos recibiendo en la medida que vamos terminando con todas esas exigencias, ¿no? ¿Por qué esa exigencia? Porque es muy exigente también el trabajo que debe realizar después el médico en esa área. La responsabilidad. Es una carrera teórico-práctica. Requiere que aprendamos no solamente la parte teórica, el saber, sino también cómo hacerlo y el entrenamiento, las destrezas que debemos adquirir, exige que permanentemente tengamos un docente atrás que nos ayuda en los primeros pasos, pero después nosotros tenemos que adquirir, digamos, la experiencia para después realmente salir a trabajar y hacerlo solitos. Claro, y es mucha responsabilidad. En algunos de los casos, cuando nos venimos a trabajar al interior, no tenemos muchos colegas que nos puedan colaborar, entonces realmente tenemos que tener una seguridad que es muy importante acerca de lo que estamos realizando, llevando a cabo. Porque además el anestesiólogo es quien determina si la persona está capacitada para una intervención quirúrgica y Esa demás. es una de las áreas también que es el trabajo de, hoy por hoy se está hablando de la anestesia en el perioperatorio, es decir, el anestesista toma contacto con el paciente ya antes de la cirugía. En esa instancia nosotros acondicionamos, preparamos el paciente para que esté en las óptimas condiciones para llevarse a cabo el acto anestésico quirúrgico, que así lo llamamos, en todos sus parénquimas, cardiovascular, renal, respiratorio, cualquier descompensación que traiga previamente, nosotros los tenemos que llevar a la óptima condición que ese paciente alcanza, sea en la etapa que esté de su enfermedad, ¿no es cierto? Pero tiene que estar perfectamente compensado para poder sí enfrentar el estrés anestésico quirúrgico. Esa es una de las áreas que nosotros realizamos. Luego todo el intraoperatorio, ¿no? Que es donde realmente desarrollamos la actividad, y luego el cuidado del postoperatorio, que también hay ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos el manejo, por ejemplo, del dolor agudo postoperatorio, que cada día más lo vamos marcando solamente los anestesiólogos y que por eso hoy por hoy el concepto es de la anestesia perioperatoria, ¿no? Pre, intra y postoperatorio. Cuando te anestesian, ¿te duermen? ¿A qué estado te llevan? Depende, es decir, nosotros hacemos la indicación de la anestesia en base al procedimiento quirúrgico. Si lo amerita, nosotros podemos hacer una anestesia raquídea. Por ejemplo, es muy común y conocido por la población la anestesia para la cesárea, que es una anestesia que va en el espacio, o sea, es intrarraquídea en el espacio raquídeo, o una anestesia general si es un procedimiento en el cual no nos dan los niveles, porque
habitualmente nosotros decimos que son para niveles de por debajo de la línea abdominal. Entonces, si tenemos que proceder a una anestesia general, porque se trata, por ejemplo, de una intervención neuroquirúrgica, bueno, no va con anestesia raquídea, por supuesto, va con anestesia general. Entonces, dependiendo del procedimiento, nosotros hacemos la elección de la técnica anestésica. Y después cuando sí, por ejemplo, te dicen una anestesia general, ¿sí es que te llevan a un estado de sueño profundo o más o menos? Nosotros hablamos del plano anestésico. Sí. El plano anestésico es la combinación de muchos sectores, ya sea el neurológico, el sector muscular, que nosotros debemos acondicionar para que la cirugía se lleve a cabo. Se habla de plano anestésico, es algo bastante complejo de explicar y que se entienda. Incluso nosotros cuando recién entramos a hacer las primeras, el primer aprendizaje, nos cuesta entender que no es que solamente se duerma el paciente. Se duerme, se deja quieto, se analgesia en forma profunda. No es solamente un estado de sueño, que eso también es importante. ¿Seguro? ¿Es seguro? La anestesia, sí, hoy por hoy es, digamos, el avance tecnológico y el avance científico nos ha llevado a que sea sumamente segura la anestesia. Tenemos modalidades de monitorización de la hemodinamia, o sea, los parámetros de la presión arterial, de la oxigenación en la sangre, que nos permite minuto a minuto, realmente, o instante a instante, ver cómo se está manejando los parámetros vitales del paciente en base al estímulo quirúrgico, ¿no? Es decir, la cirugía tiene diferentes instancias de estímulo quirúrgico, a veces que duele más, o sea, hay más estímulo, no es que duela porque el paciente está dormido, sino que llamamos estímulo nociceptivo, es decir, la percepción del dolor. Hay instancias en que hay más estímulo y hay otras que hay menos, entonces en base a eso nosotros tenemos que ir acomodando nuestra medicación, nuestras drogas, para dar más o menos, acompañando al trabajo del cirujano. Hace poco estuve en Colombia, en una conferencia, en un congreso, justamente con tratamientos del dolor. ¿En qué consiste? Es decir, ¿cuáles son los temas más importantes que se tratan en una conferencia, en un congreso de esta índole? Básicamente yo lo que fui a buscar fue un poco más de información acerca de lo que es el intervencionismo en terapia del dolor. Nosotros tenemos una especialidad, una subespecialidad que es la terapia del dolor, que es muy joven dentro de lo que es la medicina. Si bien nosotros pensamos que el dolor fue el primer problema médico a tratar en la humanidad, lo consideramos de esa manera, el dolor ha tomado trascendencia en la última década. Tan importante ha sido que, así como en las neurociencias se dice que del 90 al 2000 fue la década de las neurociencias, y es donde casi que el 90% de los avances se han estudiado en esa década, para el dolor ha sido declarada del 2000 al 2010 la década para el estudio del dolor, y en donde realmente se han hecho grandes avances, y en este aspecto es que el intervencionismo ha tomado mayor trascendencia. Si bien nosotros decimos que bueno, la terapia del dolor nace en la década del 50, con la clínica de Bonica, el intervencionismo, que son técnicas, digamos, tenemos dos grandes polos, la parte medicamentosa y la parte intervencionista, ha tomado mayor trascendencia, y esto justamente es lo que fui un poco a asesorarme y a estudiar en Colombia. Para la persona común, que no entiende nada, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo lo podría explicar eso de intervencionismo, de tratamiento del dolor, terapia de dolor y demás? Nosotros tenemos que los algólogos, los especialistas en terapia del dolor, nos derivan los pacientes cuando se agotaron todas las instancias con los médicos de medicina general o las otras especialidades que también tratan este tipo de afección. Consideramos al dolor hoy por hoy no como un síntoma derivado de alguna otra enfermedad, sino que como una enfermedad en sí misma, que eso es, digamos, el cambio de filosofía o el cambio de mentalidad que tenemos hoy los médicos frente al dolor. ¿Por qué? Porque hemos visto que el dolor a veces conlleva muchas situaciones, el dolor por sí mismo, ¿no? Cuando trasciende, ya se curó la enfermedad y lo que queda solamente es el dolor. Conlleva a otras situaciones patológicas, como por ejemplo la depresión, y toda una constelación de situaciones frente al sistema laboral, frente a la familia, frente
a los amigos, que va como perdiendo su rol el paciente en todas esas situaciones. Tiene que dejar de trabajar porque ya tiene una incapacidad, ya no puede acompañar a la familia a los fines de semana a salir porque bueno, no se puede bajar y subir escaleras. Entonces es en ese sentido en que nosotros tenemos que tomar al dolor en sí mismo como una enfermedad, tratarlo y darle la jerarquía que corresponde. Pero no solamente hay un montón de cosas para explicar y para hablar, pero uno que realmente yo, por ejemplo, mi persona no sabía que existían especialistas en terapia del dolor. Realmente no sabía que había esta especialidad. Qué importante que es, porque como decían ahí, ¿no? En estos testimonios, convivir con el dolor. No es fácil convivir con el dolor. Bueno, un poco lo que veníamos conversando recién, ¿no? El dolor no hay que soportarlo, no hay que convivirlo y no hay que hacerse amigos de él. El dolor hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas que vimos en estos pacientes. Dejan de realizar su rol familiar. La señora dejaba de limpiar su casa, dejaba de atender a sus hijos, el señor deja de trabajar, van perdiendo su rol social. Y eso es lo que uno no debiera, pensando en las grandes, digamos, conceptos de lo que es tener salud, esto, digamos, no debería de suceder en un ser humano. Es por eso que se están aunando esfuerzos a nivel internacional para darle jerarquía en todos los hospitales y sanatorios que en lo que nosotros llamamos una filosofía de hospitales o instituciones de salud libres de dolor. Esto es algo muy lindo que yo aprendí ahora cuando estuve estuve en Colombia. Es una filosofía nueva, ¿no es cierto? Es decir, el dolor no hay que sufrirlo bajo ninguno de sus aspectos. Y bueno, esto es justamente lo que nosotros estas personas que nosotros veíamos son en donde yo encuentro que hay un vacío terapéutico, o sea, yo me encuentro en falta porque no, es decir, los puedo ayudar por un tiempo, pero volvemos a recaer y volvemos a dejar de realizar nuestras actividades. Y es ahí donde uno tiene que empezar a buscar salidas o nuevas soluciones terapéuticas, que fue justamente a raíz de lo que conversábamos recién, que me fui a hacer este curso y a contactarme con esta gente que está trabajando muy bien, en forma realmente muy seria, muy responsable, en intervencionismo, es decir, avanzando en lo que es las técnicas más invasivas, por decirlo de alguna manera. Porque son técnicas que van y vienen, hay que estar haciéndolas en forma permanente. No, depende. Lo más importante y digamos, destacar de esta actividad es que dan soluciones más prolongadas en el tiempo y en algunos casos no son curativas de la patología. Por ejemplo, sacan el dolor generada en una artrosis. No vamos a curar la artrosis, pero si sacamos el síntoma, de alguna manera estamos también es un gran paso. Digamos, bajo ese concepto, ¿no? Que estamos de alguna manera curando al paciente y reinstalándolo en su actividad, ¿no es cierto? Los pacientes hablaban de bloqueo, ¿qué es? Es parte de lo que se llama las técnicas intervencionistas. Es la aplicación, en este caso, en estos pacientes que vimos, de corticoides como antiinflamatorios junto con anestésicos locales a nivel del espacio peridural, se hace una punción a nivel de la columna lumbar, o a veces puede ser cervical, y el corticoide de alguna manera actúa desinflamando todo ese sector y por lo tanto proveyendo analgesia, ¿no es cierto? ¿Este es el tratamiento o hay varios tratamientos? Es decir, hay varias técnicas para aplicar. Esta es una de ellas, hay muchísimas que podemos, dependiendo, es decir, el dolor, los terapeutas del dolor lo que hacemos es clasificar al paciente. Diferentes clasificaciones, si es un dolor agudo crónico, si es un dolor generado en alguna víscera en especial, la topografía de donde proviene el dolor, o lo clasificamos según la neurofisiología, el mecanismo por el cual se genera el dolor, ya no referido a una determinada topografía, y en base a eso es que nosotros decidimos qué tipo de intervencionismo, qué tipo de técnica intervencionista realizamos. En estos casos específicos es patología de columna. Sí, eso te iba a decir. ¿Son la mayoría, son patologías de columna? Bueno, ¿Cuáles son las enfermedades, los dolores más comunes? Hay un porcentaje de consulta por dolor bajo de espalda, por dolor generado en la columna lumbar muy importante. Tenemos en la consulta más de la mitad, diría un 60%. Entre la mitad y un poquito más de la mitad es patología degenerativa de columna. ¿Hacemos una nueva pausa?
y ya regresamos con más Salud Hoy.